Y continuamos, amigos televidentes, y como decíamos, les damos la bienvenida al magistrado vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, doctor Cairo Amador. Es un placer tenerlo por acá, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los dos. Y antes de ir al aspecto de las elecciones regionales, que son justamente este domingo, el 3 de marzo, las elecciones regionales del Caribe 2024, queríamos hablar un poco en la perspectiva de las elecciones. Hablar un poco de la costa Caribe, ¿no? La costa Caribe es una parte de nuestra geografía muy importante. Se ha venido trabajando mucho, ¿verdad? En aspectos que tienen que ver con conectividad y todo lo demás. No voy a seguir en eso porque entiendo que hay un silencio electoral y todo lo demás, ¿verdad? Claro. Pero quisiera que nos diera una idea, ¿verdad?, de dónde se desarrollan estas elecciones, ¿verdad? ¿En qué momento? Bueno, mire, la costa Caribe tenemos que dimensionarla porque la importancia actual, pero fundamentalmente la importancia para el futuro próximo de la costa y de Nicaragua es de unas dimensiones que son increíblemente positivas. La costa atlántica en sí tiene, la costa Caribe tiene 60.233 kilómetros cuadrados, esa es la extensión. Para que tengamos en términos de Centroamérica alguna idea de eso, es mayor que Belice, es mayor que El Salvador y es mayor que Costa Rica, con una densidad poblacional de aproximadamente 16.7 kilómetros por kilómetro cuadrado, habitantes por kilómetro cuadrado, comprendiendo de que 47% de la población es urbana, lo que para efectos del campo se hace todavía mucho menos, ¿verdad? Claro. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba primaria, la densidad de la costa atlántica era 5 personas por kilómetro cuadrado. O sea, pero además, ¿qué es lo que produce la costa atlántica? ¿Cuál es la importancia en términos de su aporte a la economía nacional? Y ahí tenemos que ver que la dimensión actual que podemos dar en estos momentos es apenas una mínima parte de lo que puede llegar a ser. Todos los rubros que vamos a mencionar acá, todos ellos tienen una potencialidad exponencial de crecimiento. Actualmente en la costa Caribe tiene el 35% del acto ganadero, el 23% del área agrícola, el 60% de los recursos mineros, el 70% de la pesca, que solo con lo que después de la situación del conflicto con Colombia, tenemos para aumentar eso como 5 veces. Madera, es el principal exportador de madera del país, e incluso café, el café Caturra. Si ustedes se acuerdan, Vietnam no producía 1 libra de café. Ahora es uno de los grandes productores de café que no es de tanta altura, etcétera, y que es altamente productivo. Universidades, las universidades tienen universidades de campo, tienen universidad en las ciudades, tienen universidad presencial, tienen institutos esparcidos en toda la costa, etcétera. En ese sentido, es una situación que está conectada definitivamente. El desarrollo económico de Nicaragua pasa por el desarrollo de la costa atlántica. Que eso significa también reconocimiento a los pueblos originarios. Por supuesto, y no solamente eso, sino que de reconocimiento y desarrollo, porque una de las grandes conquistas que efectivamente ha tenido la costa del Caribe en los años 80 fue precisamente la ley de autonomía. Y la ley de autonomía es el reconocimiento de la costa Caribe como una región multiétnica, multilingüe y multicultural. Y el respeto que se ha dado a estos 3 pilares ha sido el desarrollo mismo de la cultura de la costa del Caribe. Y acuérdense de que aquí hay 2 cosas interesantes. En términos de educación, hay un subsistema educativo autonómico regional que es obligatorio la enseñanza en su idioma. Y en términos de salud, hay los suquias, los curanderos, los porteros, los médicos tradicionales, etcétera, tienen un rol protagónico en sus comunidades, y se les alienta y se les desarrolla. Encima, en medio de una situación de implementación de la salud en términos regionales. O sea,
Eso es la matriz, la autonomía es la matriz para todo lo que se está viendo en estos momentos. Bien, volviendo al tema electoral, estamos ya en la parte del silencio mismo. Esto toma 3 días, la elección es el domingo 3 de marzo. Ya hemos visto que está la distribución, ya hace días empezó la distribución de los materiales electorales, que es lo que prevén para el domingo, ¿no? Ya están listas las juntas receptoras de votos, ahí hay, digamos, tiempos que hay que cumplirse, que ustedes están estableciendo. ¿Cómo está organizada ya la situación para las elecciones, para las votaciones, Ya, el día de? digamos que en términos de planeación y en términos de ejecución se ha cumplido con todos los puntos del calendario electoral. Ayer se enviaron ya las maletas electorales y todo esto implica una organización y una movilización de gente increíble. Al final, en estas elecciones electorales, en estas elecciones del Caribe, están involucradas más de 15.000 personas, ¿verdad? Estás hablando de 4.506 miembros juramentados, estás hablando de 7.000 fiscales, estás hablando de 1.500 miembros del ejército, estás hablando de 1.000 y pico miembros de la Policía Nacional, estás hablando de la gente de la gente que está en la Junta Receptora de Votos, en los centros de votación. Son 308 centros de votación con 751 juntas receptoras de votos, que ya están todos diseñados con kioscos, además, para ayudarle a la población a ubicarse donde es que le toca votar. En definitiva, se va a una elección en donde, además, estaba hablando no solamente de los policías que van a acompañar el proceso en términos de seguridad de las maletas, etcétera, sino de los policías electorales que tuvieron ya, además, un previo entrenamiento, que van a ser 1.855. Fácil, te llega alrededor de las 15.000 personas, ¿verdad? Pero aquí tenés una cosa interesante. El hecho mismo de estar enviando la maleta electoral a 2 o 3 días de distancia de las elecciones, te implica un gran cambio. ¿Por qué? Porque antes tenías que hacerlo con mucho más tiempo, tenías que preverlo, tenías que estar en camiones, tenías que los atolladeros, tenías que... ahora en 8 horas estás en Bilwi, en 6 estás en Bluefield, etcétera, ¿no? Y los caminos de penetración que están bien mantenidos, y la parte de navegación que está bastante esperando la llegada de eso para irse a las partes que les sean necesarias. En otras palabras, tenés toda una logística que se te hace mucho más fácil porque hay mucho mayor y mejor infraestructura. Y eso al final, ¿qué es? Eso es una integración en los hechos. Eso sí se llama integración. Y eso va a ayudar además a consolidar no solamente la economía, la producción, la productividad dentro de esa zona, sino que además nos va a beneficiar al resto del país. Y mirá qué cosa, antes la costa atlántica, hace mucho tiempo, en un país empobrecido, era el más empobrecido del país, ¿no? Ahora es el motor del desarrollo, de la dinámica económica productiva, de exportación de este país. Ese es el destino de la costa atlántica. Desde la ley electoral, ¿qué hacen particular estas elecciones victoriosas en la Caribe? Estas elecciones tienen 12 elementos que son vitales. La primera es la equidad, el sentido de equidad de mujeres y hombres, que por la composición, porque son 15 y 15, y la ley dice cuando es 15-15, va a haber una mujer más, entonces van a ser 16 mujeres. Pero además, esto te aporta, es un punto más en esa línea de constituir una sociedad con una equidad de género en términos formales y en términos de conducción y en términos de planeación y de desarrollo. Por supuesto que ahora estamos muy bien en términos internacionales, nos colocan en términos de equidad de género, nos colocan en uno de los primeros lugares de América Latina. Bueno, ese lugar se consolida y en el mundo mejora, con relación al mundo mejora, ¿verdad? Pero además, estas elecciones en la costa atlántica, que son las novenas, ¿ah? Estás hablando de un ejercicio electoral que está agarrando raíz, que está dando sus frutos además. Estás hablando de 9 elecciones, estás hablando de que en este sentido, en esta oportunidad van a haber
suplentes para los propietarios. Suplentes que a su vez están sujetos al 50-50 en términos de género, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que le está dando la costa atlántica un sentido mucho más amplio, que el cuadro electoral, y el cuadro electoral comienza por el ciudadano, sigue por el partido político que de alguna manera representa el pensamiento del ciudadano, se dirige a una elección electoral y en la elección electoral va al poder político, ¿eh? En todo ese cuadro, ahí está el Consejo Supremo Electoral, en la relación del ciudadano con el partido, en la regulación y limitaciones a los partidos, en la dirección del proceso electoral y en la consolidación del poder. O sea, quien da al final los resultados es el Consejo Supremo Electoral. Ahora, hablando un poco sobre el voto domiciliar, ¿verdad? Aquí en esta zona, en esta región, teníamos acceso a las urnas a las juntas receptoras, ¿verdad? Con bastante facilidad, pues no como en otros países que concentran, digamos, en un solo lugar una gran cantidad de votantes y eso de alguna manera hace tardado y podría hasta obstaculizar un proceso. En este caso ocurre lo mismo que pasa con nosotros acá, es decir, hay suficientes juntas receptoras de votos para acercarlas a la gente. Y la otra cosa, la tecnología, ¿cómo juega? Como aquí ocurrió, ¿no? Que uno iba al centro de votaciones, tenés a alguien que te dice, en aquella junta, ya está acá ubicado aquí. Es decir, todos esos aspectos que tienen que ver con asistencia al ciudadano, pues. Eso es lo que se llama el kiosco electoral. El kiosco, así es. Y sí, vamos a tener kiosco en la Junta Receptora y es una expresión del uso de la tecnología y del desarrollo, porque además hemos tenido tecnología de punta, pero la hemos conservado. Y eso, sobre todo para efectos de la costa atlántica, es una prueba es una prueba de ácido, de que estamos haciendo bien las cosas tecnológicamente hablando, ¿eh? Por supuesto que vamos a tener el voto ciudadano asistido, con la diferencia de que la mecánica de hacer esto va a ser un tanto más dinámica, quizás por la asistencia que van a tener. Además, hay 3, 4 puntos claros para la policía electoral y para la gente que está en la Junta Receptora de Votos, específicamente el presidente, que tiene que darle prioridad a los ancianos, a las mujeres embarazadas y al votante que llega con niños, ¿verdad? Si están al final de la fila, acortársela, hacer propicio su voto lo más rápido posible. El voto está, el proceso del voto básicamente está alrededor de 1 minuto 40, 2 minutos, con una cosa de esa. 1 minuto 40 más o menos. Y hay un gran entusiasmo, porque además el entusiasmo se deriva, por supuesto, de la plataforma de los partidos políticos, por supuesto, de las acciones políticas de cada una de las organizaciones políticas, pero se deriva fundamentalmente de la apreciación, de la percepción de la realidad que estás viendo cómo está despegando por primera vez en su historia esta costa atlántica. Porque una cosa es decir, si hay una infraestructura de carreteras para la costa atlántica, y otra cosa es realizar que esa unión ha sido aspiracional desde hace 2 siglos. ¿Significa que toda esa logística y organización indica que el soberano es el mismo protagonista de su proceso? Por supuesto, por supuesto. Y aunque normalmente las elecciones de este tipo tienden a ser un tanto más bajas en participación que las presidenciales, ¿verdad? Lo cual no debería sorprendernos, la idea es el empuje, la idea es el entusiasmo que despierta en toda la población todo lo que se está haciendo alrededor de ellos. Ahora, en el caso de los horarios, igual que todas las elecciones, ¿no? Se aperturan a determinada hora, a las 6, si hay gente en cola todavía no se cierra. ¿Cómo está eso? Así es.
como ha sido siempre en todas las elecciones. Y a propósito de la parte tecnológica, aunque no está oficialmente definido el asunto, yo sí creo, en lo personal, que dada la infraestructura tecnológica que estamos usando, posiblemente a finales de esa noche vamos a tener al menos el primer resultado. A finales de esa noche, quiere decir entonces que están apostando a que haya fluidez en la comunicación, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya se han hecho las pruebas pertinentes, etcétera, y ha funcionado con mucha fluidez todo lo que es la comunicación. ¿Qué importancia tiene que en Nicaragua el Consejo Supremo Electoral es un poder del Estado, a diferencia de otras naciones? Bueno, la importancia es que, de nuevo, esa relación desde el ciudadano hasta el partido político, hasta el proceso electoral, hasta arribar a la toma del poder político, es dirigido, supervisado, reglamentado por el Consejo Supremo Electoral. Y desde esa perspectiva, recuerden que tenemos tres tipos de elecciones: elecciones presidenciales, elecciones municipales y elecciones regionales. De manera que todo el enfoque está vertido hacia la participación popular, hacia facilitar las condiciones tanto a partidos como a los ciudadanos de ejercer su voto de forma libre, directa, secreta, como debe ser. Bueno, gracias. Solo nos resta invitar a toda la población de la costa Caribe a participar en estas elecciones, ¿verdad?, que están previstas para este domingo 3 de marzo, a elegir sus autoridades, ¿verdad? Y el Consejo Supremo Electoral ha organizado todo bien. Imagino que ahí van a estar también todos los fiscales de los partidos políticos que están participando. 7.000. 7.000, sí, no es cosa fácil, ¿verdad? Y el resto de personal que se involucra. Cabe decir, como lo ha dicho ya el magistrado vicepresidente, que las elecciones las hacen los mismos partidos políticos, la misma gente, ¿no?, que participa de las mismas, y son ellos los que están ahí atentos a cómo marcha el proceso electoral. Muchísimas gracias, magistrado vicepresidente. Hasta luego, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya regresamos.